Hola, somos Juana y Cristina, dietistas nutricionistas de Alimenta, y en el vídeo de hoy os queremos hablar sobre la intolerancia a la fructosa, qué es, cuáles son sus síntomas, su tratamiento a seguir y qué alimentos pueden ser aptos. Al final del vídeo compartiremos un menú adecuado para personas con intolerancia a la fructosa. Tendréis el link en la cajita de información, junto a un artículo con las cosas más importantes del vídeo. Frusano, una empresa que precisamente se dedica a elaborar productos aptos para intolerancia a la fructosa, nos ha invitado a preparar este vídeo y os ayudará a comprender mejor esta alteración del sistema digestivo y cómo debe ser la alimentación para las personas que lo padecen. Pero primero vamos a conocer al enemigo de esta intolerancia. ¿Qué es la fructosa? Pues la fructosa es un azúcar simple que está naturalmente presente en las frutas y en la miel. Además, algunos vegetales también la contienen en forma de fructanos, que son la unión de muchas fructosas. También ingerimos fructosa a través de la sacarosa. La sacarosa la encontramos en el azúcar común y es una unión de glucosa y fructosa, que una vez ingeridos se separan sus dos moléculas. Otro azúcar relacionado con la fructosa es el sorbitol, que al igual que la fructosa se añade como aditivo y edulcorante a muchos productos elaborados. Bueno, pues ahora que le hemos puesto cara y textura a este enemigo, ¿por qué se produce la intolerancia a la fructosa? Cuando ingerimos alimentos vegetales que contienen fructosa, esta debe ser absorbida por las células del intestino delgado. Si esta función no se desarrolla bien, la fructosa sigue transitando por el intestino hasta llegar al intestino grueso, donde produce los síntomas propios de la intolerancia o malabsorción a la fructosa. Y existen dos casos muy distintos de intolerancia a la fructosa: la intolerancia hereditaria a la fructosa y la malabsorción a la fructosa. La malabsorción a la fructosa, como hemos dicho, es una absorción parcial de ciertas dosis de fructosa en el intestino delgado. La fructosa no absorbida estimula la entrada de agua en el intestino delgado y esto provoca distensión abdominal, dolor abdominal y a menudo diarrea. La fructosa no absorbida continúa su camino por el intestino, llegando al colon, donde es fermentada y provoca gas hidrógeno. Pues bien, se ha demostrado que la malabsorción a la fructosa es un fenómeno bastante habitual que ocurre en aproximadamente un 35% de las personas sanas. En cambio, la intolerancia hereditaria a la fructosa es una enfermedad genética del metabolismo de la fructosa que aparece en una de cada 20.000 personas. Debido a este error congénito, la fructosa no puede ser metabolizada cuando llega al hígado, lo que produce una acumulación de un subproducto que es tóxico para el organismo. Por tanto, en función de la patología que se padezca y teniendo en cuenta que las consecuencias de sus síntomas son muy distintas, el tratamiento a seguir será diferente. En el caso de la intolerancia hereditaria a la fructosa, el tratamiento es una dieta estricta sin fructosa, en la que no se pueden consumir más de 1-2 gramos de fructosa al día, tanto en su forma de fructosa, sacarosa o sorbitol. Y en el caso de la malabsorción a la fructosa, el tratamiento es una restricción dietética de fructosa. Normalmente se toleran entre 10 y 15 gramos de fructosa al día, aunque depende mucho de cada persona. Y se recomienda elegir alimentos que no superen los 3 gramos de fructosa por 100 gramos de producto, además de limitar el consumo de alimentos altos en fructanos. Para llevar este tipo de dieta os recomendamos que busquéis el asesoramiento de un dietista nutricionista que os ayude a conseguir una dieta lo más variada y agradable posible, que incluya todos los alimentos que podéis tolerar. Para daros una idea global del contenido de fructosa en las frutas y las verduras, deciros que las frutas que tienen menos de 3 gramos de fructosa por 100 gramos de fruta son la papaya, las mandarinas o el limón o los arándanos rojos. Las frutas con un mayor contenido en fructosa serían el plátano, los kiwis, las manzanas o las peras. Tened en cuenta que las frutas, cuando están maduras, tienen más cantidad de azúcar, es decir, fructosa, que las frutas verdes. Y deciros que algunos vegetales con menor contenido en fructosa son las acelgas, el pepino o los rábanos. Vamos a ver ahora un ejemplo de menú de comidas aptos para personas con malabsorción a la fructosa.
Pues hemos elegido ingredientes que no superan los 3 gramos de fructosa por 100 gramos de alimento. Tener en cuenta que la tolerancia a los alimentos es personal y que depende mucho de la fase y el grado de malabsorción que tenga cada uno. ¿Cómo hemos elaborado este menú? Para empezar, es un menú genérico que deberéis personalizar. Veréis que todas las comidas están estructuradas con los 3 grupos principales de alimento: los hidratos de carbono, las proteínas y una pequeña porción de vegetales que debéis procurar que no supere los 50-100 gramos. Para las ensaladas, veréis que hemos utilizado siempre una base de espinaca cruda o canónigos en lugar de la lechuga. Cuando hagáis las cremas, no utilicéis sofrito, ni de cebolla, ni de ajo, ni de puerros. Para los hidratos, elegir la versión blanca, tanto de arroz como de pasta, como de pan, y no la integral. Y finalmente veréis que las proteínas hemos ido alternando diferentes opciones de carne, pescado o huevos. Cuando se sufre este tipo de intolerancia es importante que prestéis atención a los alimentos envasados y las conservas. Prestad especial atención a las gaseosas, las bebidas comerciales, los refrescos, los zumos, los productos de pastelería o bollería, las sopas, las salsas, los helados o las chucherías o gominolas. Además, tened en cuenta que los productos envasados que llevan alegaciones de menor contenido reducido, light o 0% en azúcar, pueden llevar añadida fructosa sustituyendo al azúcar. Pues sí, porque las personas que tienen intolerancia a la fructosa, al no digerir bien alimentos que contienen azúcar, sacarosa, no pueden disfrutar de aquellos alimentos indulgentes de los que todos nos gusta disfrutar de vez en cuando, como el chocolate o la mermelada. Y esto puede resultar muy limitante en algunos momentos. Pues para estos casos existen productos especializados bajos en fructosa y aptos para personas con esta intolerancia. Los encontraréis en la web de Frusano, en la que además os indican la cantidad exacta de fructosa de cada uno de sus productos. Aquí tenemos una serie de ejemplos. Son todos bajos en fructosa, sin lactosa y la mayoría no tienen gluten y son orgánicos. Aquí tenéis, por ejemplo, una tableta de chocolate o una pasta de cacao o una mermelada o un azúcar de maíz, unas galletas de espelta, una barrita de cereales o un sirope de arroz. Así, de esta manera, consumiendo estos productos de manera puntual, podéis disfrutar de alguna receta y de algún producto más dulce. Pero os recomendamos, como al resto de personas que no sean intolerantes, que os vayáis acostumbrando al sabor natural de los alimentos para reducir vuestra ingesta de azúcar. De esta manera también, cuando consumáis un producto más dulce, os saciaréis con una cantidad más moderada. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que haya sido interesante y útil para vosotros. Y os queremos recordar que en breve haremos un Instagram Live junto a Frusano en la que resolveremos todas vuestras dudas sobre la intolerancia a la fructosa. Estar atentos a nuestras redes y las de Frusano porque os diremos la hora y el día del Instagram Live. Os esperamos. Bueno, pues os animamos a que le deis al like, a que nos sigáis para estar atentos siempre a los contenidos de nutrición que vamos publicando y recordad, comiendo bien mejoráis vuestra salud.